Un gigante invisiblemente peligrosísimo vaga silenciosamente en las sombras del cosmos, y un pequeño rincón en nuestra galaxia podría convertirse en su próxima víctima mortal. No es un monstruo de ciencia ficción, sino un asteroide cuya fuerza de destrucción puede hacer trizas incluso a la Tierra entera. La pregunta que arde en la mente de científicos y astrónomos ahora mismo es, ¿estamos preparados para enfrentar a esta amenaza que acecha en la vastedad del universo? Acompáñame a descubrir cuáles son los riesgos, las señales, y qué tan cerca estamos de que una masa de rocas espaciales cambie nuestro destino para siempre. Porque lo que quizás no sabes, es que el próximo enemigo podría estar muchísimo más cerca de lo que imaginas. Introducción. En la oscuridad del espacio, más allá de la atmósfera que nos protege, existe un objeto que podría cambiar todo lo que conocemos sobre nuestra existencia, un planeta errante que, en un instante, podría desencadenar una catástrofe de proporciones inimaginables. Aunque parezca sacado de una novela de ciencia ficción, la amenaza de un cuerpo celeste cercano y potencialmente destructivo es una realidad que científicos y astrónomos vigilan con atención constante. La idea de un planeta desconocido, que todavía no hemos descubierto en su totalidad, orbitando en las sombras del cosmos, despierta un pavor silencioso y una fascinación incómoda en quienes estudian los secretos del universo. Este planeta silencioso y casi invisible podría estar en órbita en un sistema solar vecino o en las fronteras mismas del sistema solar. Algunos astrofísicos creen que objetos del tamaño de Marte, hasta planetas gigantes como Júpiter, han sido detectados en áreas inexploradas más allá de la influencia de la Tierra. La razón por la que aún no hemos detectado una amenaza clara queda en la dificultad de observación y en la enorme cantidad de cuerpos celestes que llenan el espacio. Sin embargo, su potencial alcance, su velocidad y su trayectoria impredecible hacen de estos objetos una especie de bomba de tiempo cósmica, lista para desatar una devastación si alguna vez entra en nuestro territorio gravitacional. La historia del universo está salpicada de eventos donde cuerpos celestes han cambiado radicalmente el destino de planetas y criaturas. La extinción masiva que acabó con los dinosaurios, por ejemplo, fue causada por un asteroide, pero en un contexto mucho mayor, no serían solo estos eventos los que podrían amenazar la Tierra. Un planeta que atravesara nuestro sistema solar, con una trayectoria sin control ni advertencia, podría impactar nuestra órbita, alterar las condiciones de nuestra atmósfera o incluso desencadenar eventos en cadena que terminarían con toda forma de vida. La posibilidad, aunque remota en términos cotidianos, mantiene a la comunidad científica en alerta máxima, con telescopios y observatorios dedicados a detectar signos de lo desconocido. Lo más inquietante es que, en un universo vasto y en constante cambio, no hay garantías de seguridad definitiva. Los planetas errantes, también conocidos como planetas perdidos, pueden recorrer miles de millones de kilómetros antes de que alguna desviación en su trayectoria los lleve a una colisión potencial. Esa incertidumbre añade un aire de tensión que atraviesa la ciencia moderna, la preocupación de que, en cualquier momento, la existencia misma podría ser amenazada por un cuerpo celeste que apenas podemos comprender o localizar en tiempo. La sombra de una amenaza así nos obliga a mantenernos vigilantes en la vasta oscuridad del espacio, conscientes de que, en el cosmos, nada está completamente seguro. La llegada de un visitante enigmático. Un objeto desconocido se deslizó silenciosamente en la vastedad del espacio y pronto despertó la atención de astrónomos en todo el mundo. Su trayectoria no seguía ningún patrón típico de satélites, asteroides o cometas comunes. La primera detección ocurrió a través de un telescopio discreto, pero la magnitud de su movimiento y su tamaño preocupaban a los científicos. No emitía luz propia ni parecía tener alguna órbita familiar, lo que generó un silencio inquietante en las comunidades astronómicas. La noticia se difundió rápidamente en círculos especializados, y con ella una pregunta pegajosa que no cesaba: ¿qué es este visitante? ¿De dónde proviene realmente? La tensa incertidumbre aumentaba con cada análisis y cada nuevo dato, y algunos incluso temían que estuviéramos siendo observados por algo mucho más allá de nuestra comprensión habitual. A medida que las semanas avanzaban, la figura de ese enigmático visitante se volvió más definida.
Se sospechaba que podía ser un objeto con dimensiones colosales, quizás una nave de otra civilización o una especie de estructura cósmica desconocida. La comunidad científica luchaba por catalogarlo, pero sus datos no encajaban en ningún patrón reconocido. La evidencia parecía apuntar a una posible presencia artificial, y esa posibilidad encendió alarmas en varias instituciones de inteligencia y defensa. La amenaza no era solo por su tamaño o su origen, sino por lo que implicaba, por qué permanecía en nuestra vecindad. ¿Qué intenciones similares a las nuestras podrían tener objetos con tecnología tan avanzada que desafían toda lógica terrestre? Lo que envió ondas de choque fue la revelación de que, en sus registros, algunos fragmentos del visitante parecían alterar leyes físicas conocidas. Pequeñas alteraciones en el tiempo y en las coordenadas del espacio empezaron a suceder sin aparente causa. Se sugirió que podría estar recopilando información o incluso manipulando entornos planetarios a distancia. La posibilidad de una amenaza real, potencialmente capaz de alterar el equilibrio global, hizo que el miedo se filtrara en todas partes. Sin embargo, todavía no había contacto directo, solo un silencio inquietante y una presencia que parecía evaluar cada movimiento de la humanidad, como si observáramos a un depredador en la oscuridad, esperando el momento perfecto para actuar. Los ojos del universo estaban puestos en nosotros, y el enigma del visitante enigmático seguía sin resolverse. El descubrimiento de la amenaza ocultada en el espacio. En la vastedad del cosmos, donde estrellas y galaxias se despliegan en un ballet infinito, una sombra invisible se desliza silenciosamente. Es una amenaza que, por décadas, permaneció oculta a los ojos de la comunidad científica y del público en general. Aunque el espacio parece lejano y desértico, algunos objetos comparten trayectorias peligrosas que podrían cruzarse con la nuestra en un abrir y cerrar de ojos. Un ejemplo claro es el asteroide Apopis, que en varias ocasiones generó alarma internacional por su potencial de impacto, pero lo que realmente preocupa a los investigadores es la existencia de objetos aún no identificados, que se mueven con precisión en nuestra dirección sin que nadie los detecte a tiempo. Lo que hace aún más escalofriante esta amenaza oculta en el espacio es su capacidad de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Los avances tecnológicos han permitido detectar miles de asteroides cercanos a la Tierra, pero todavía hay una cantidad alarmante de cuerpos celestes que permanecen en la sombra, sin ser observados con detalle hasta que algunos prácticamente rozan la extinción. Hace apenas unos años, científicos descubrieron un objeto con una órbita extremadamente elíptica que se acercaba a nuestro planeta a velocidades vertiginosas y con una trayectoria difícil de prever. La sorpresa fue mayúscula cuando se confirmó que, durante siglos, su movimiento había sido completamente desconocido, oculto en los límites del telescopio a causa de su tamaño diminuto. La realidad más inquietante es que no se requiere un gigantesco cometa para extinguir la vida tal y como la conocemos. Un impacto con un asteroide de unos pocos kilómetros podría desencadenar un invierno nuclear, extinguir especies y desestabilizar sistemas climáticos en cuestión de semanas. La historia de la Tierra está plagada de impactos devastadores, pero la diferencia ahora es que la amenaza puede estar mucho más cerca de ser una realidad que una mera hipótesis. La detección temprana sigue siendo un desafío mayúsculo, y la carrera contra el tiempo comienza a liberar información que otros prefieren mantener en secreto. La posibilidad de un impacto catastrófico se mantiene latente en el silencio del espacio, donde objetos invisibles se deslizan sin ser detectados, aguardando el momento oportuno o simplemente conviviendo en el mismo vacío que compartimos, sin que nada nos advierta de su presencia. El descubrimiento de estas amenazas ocultas ha abierto una ventana de inquietud global. Las agencias espaciales y los observatorios trabajan en mejorar los sistemas de vigilancia, pero la escala del riesgo requiere un nivel de vigilancia casi paranoico. La historia ha demostrado que la naturaleza puede ser implacable y que nuestro nivel de preparación aún es insuficiente. La noche en la que ese cuerpo celestial cruzó por nuestra órbita sin ser detectado, podría ser también la última que veamos la Tierra como la conocemos. Solo el tiempo dirá si lograremos anteponernos a esa sombra que acecha en las sombras del universo, lista para desenmascarar su peligro en el momento menos esperado.
El reloj en marcha, cálculos apocalípticos y carreras contra el tiempo. Un asteroide de tamaño colosal se aproxima silenciosamente, su trayectoria trazada por cálculos que parecieran hechos en una carrera contra el reloj. La posibilidad de que colisione con la Tierra, causando una devastación comparable a la extinción de los dinosaurios, no es solo una hipótesis de ciencia ficción. Los expertos en astronomía alertan que algunos de estos cuerpos celestes, aún sin ser detectados con suficiente antelación, podrían desencadenar una catástrofe en cuestión de semanas o incluso días. La precisión de las predicciones ha mejorado, pero el tiempo para actuar sigue siendo escaso. La diferencia entre una solución efectiva y una tragedia total radica en detectar, rastrear y desviar estas amenazas antes de que sea demasiado tarde. El reloj no solo marca el paso de eventos astronómicos, sino también los avances tecnológicos y científicos que intentan contrarrestar el peligro. En las carreras contra el tiempo, agencias espaciales y organizaciones privadas desarrollan armas y misiones innovadoras para desviar o destruir objetos potencialmente mortales. Sin embargo, el desafío es enorme: maniobrar un asteroide del tamaño de una ciudad en la vastedad del espacio, con recursos y tecnología limitados, requiere no solo de conocimiento y precisión, sino también de decisiones que deben tomarse con una rapidez desesperada. La historia muestra que incluso con décadas de aviso, la inacción o la incapacidad para prevenir desastres cósmicos puede tener costos insospechados. Cada segundo cuenta en esta lucha encarnizada. A medida que aumenta la evidencia de que objetos peligrosos orbitan cerca de nuestro planeta, la conciencia global empieza a hacerse eco de una inquietud profunda. La realidad es que, en el fondo, no existen muchos métodos efectivos para cambiar la trayectoria de un asteroide sin una planificación previa y una movilización rápida. Lo que más aterra a los científicos es la posibilidad de que uno de estos cuerpos se cruce en nuestro camino sin que nos demos cuenta y nos sorprenda con una colisión que podría terminar con gran parte de la vida en la Tierra. La ventana de oportunidad, si alguna existe, se recibe con una sensación de urgencia que desafía cualquier espera. Mientras tanto, los cálculos apocalípticos nos recuerdan que en la vastedad del universo, somos pequeños y vulnerables. La inevitabilidad de una catástrofe inevitable y la carrera loca que emprendemos para evitarlas parece a veces como una danza con el destino. Cada misión de detección temprana, cada simulación de desvío, cada avance científico se vuelve una apuesta en la que el tiempo, implacable, avanza sin detenerse. La cuenta atrás, aunque en silencio, está escrita en las distancias siderales, lanzándonos un mensaje claro: el mayor enemigo no siempre está entre nosotros, sino en lo que aún no podemos ver, y en nuestra rapidez para actuar cuando el reloj emocional y científico empieza a marcar la hora límite. ¿El enfrentamiento final salvará la Tierra su destino? Cuando se habla de un planeta que podría acabar con la Tierra, muchas veces la mente se dirige hacia las amenazas externas más conocidas, como asteroides gigantes o eventos solares catastróficos. Sin embargo, hay un enemigo aún más inquietante y casi insidioso: un planeta desconocido que vaga por el sistema solar en una órbita inusual, conocido en el mundo científico como ese intruso celeste. Este cuerpo celeste, del tamaño de Neptuno, podría atravesar nuestras fronteras astronómicas en cualquier momento con una velocidad que desafía toda comprensión humana. La tensión crece al saber que, en silencio, este planeta puede estar acercándose, escondido en las sombras del desconocido cinturón de Kuiper y los confines de las órbitas elusivas. La comunidad científica ha advertido que su presencia podría desencadenar una serie de eventos catastróficos: perturbaciones gravitacionales que desestabilizarían la órbita terrestre, cambios climáticos radicales y, en el peor de los casos, la destrucción completa del ecosistema que conocemos. Lo que realmente hace que esta amenaza sea aún más perturbadora es la posibilidad de que no haya manera de detectarlo con suficiente antelación. La tecnología moderna aún tiene sus límites para rastrear objetos que provienen de regiones tan distantes y en movimientos tan impredecibles. Los modelos matemáticos sugieren que si este planeta se acercara de manera acelerada, las perturbaciones en la órbita de otros cuerpos celestes en el sistema solar serían evidentes solo en los momentos finales,
cuando quizás ya sería demasiado tarde para simplemente desalojar o defenderse. La idea de que un cuerpo celestial tan grande puede quedar oculto en la oscuridad del espacio hasta que esté en nuestro umbral hace que cada segundo sea una carrera contra el tiempo, un enfrentamiento angustiante entre lo desconocido y nuestra capacidad de respuesta. ¿Puede la humanidad realmente llegar a salvar su destino frente a una amenaza tan devastadora? Algunas agencias espaciales han comenzado a invertir en tecnologías de vigilancia y en misiones para tratar de identificar objetos potencialmente peligrosos antes de que lleguen a nuestra vecindad. Pero el problema no es solo detectar, sino también prepararse para la acción. La posibilidad de desviar un cuerpo tan colosal requiere de avances inimaginables en ingeniería espacial y cooperación global. Mientras tanto, en el silencio del espacio, ese planeta errante podría estar acercándose, y solo la adrenalina del enfrentamiento final decidirá si la Tierra logrará sobrevivir o si caerá ante una fuerza que, por mucho, supera nuestra comprensión y capacidad de resistencia. La tensión se acumula, en un juego de supervivencia que todavía no tiene un final definido. Y así, el misterio del planeta que podría destruir la Tierra queda al borde de la incertidumbre, revelando una realidad que pocos se atreven a aceptar. Desde sus peligros invisibles hasta su potencial cataclísmico, hemos explorado cada rincón de un universo que, en su vastedad, guarda secretos que podrían acabar con nuestra existencia en un parpadeo cósmico. La historia no termina aquí, el universo sigue siendo un enigma por descifrar, y solo el tiempo revelará que otros secretos nos acecharán en las sombras del espacio. No podemos volver a la rutina sin antes reflexionar sobre nuestro lugar en este vasto escenario cósmico. La próxima vez que mires al cielo, recuerda que hay fuerzas allá afuera que quizás algún día cruzarán nuestro camino. Si quieres mantenerte al tanto de estos secretos y seguir explorando los misterios del cosmos, quédate con nosotros, porque lo que viene será aún más sorprendente y desconocido. Gracias por acompañarnos en este viaje, y prepárate, lo mejor está por llegar.